Vamos conversando nomás. Bien, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por estar acá. Creo que estamos en un momento muy importante para poder hacer una reflexión a 5 años del estallido social. Algunos de ustedes que hoy día tienen 18 años, para el estallido social eran niños, digamos, pero creo que fue una experiencia marcadora para todos, incluso para quienes en ese momento eran niños. Algunos vivieron con gran angustia, otros con gran esperanza, lo que estaba ocurriendo ahí. Y en ese sentido, como universidad, es muy importante poder hacer una reflexión. Es parte del proceso educativo, no es un anexo, es parte central del proceso educativo. Lo que ustedes hacen en los cursos de artes liberales, pero lo que también hacen en los cursos de cada una de las carreras que han escogido, es precisamente eso, reflexionar críticamente respecto a cada una de las cosas que han ocurrido en la historia, que están ocurriendo, que se perciben hacia adelante, etc. Y hoy día entonces, para hablar del estallido social, además, hemos invitado, entre comillas, a 2 personas de la casa y 2 personas que además tuvieron un rol protagónico en algún momento relacionado con el estallido. Ignacio Briones, que asumió, ¿cuántos días después del estallido asumiste tú? 10 días después del estallido, o sea, es un ministro producto del estallido, digamos, y que le tocó vivir todas las circunstancias que estuvieron anexas, y la Verónica Undurraga, profesora de Derecho, Ignacio Briones, ex decano de gobierno y hoy día senior fellow de la Facultad de Artes Liberales. Vero Undurraga, ella fue la presidenta del Consejo de Expertos, del Comité de Expertos, que redactó o pre-redactó la nueva Constitución en el segundo proceso. Entonces, qué mejor que además 2 miradas, 2 reflexiones, 2 historias en torno al estallido que podamos compartir y analizar. Yo, como para iniciar el diálogo, y la idea es que podamos tener una conversación, un diálogo, y después incorporar también a ustedes con las preguntas que puedan tener en torno a este tema. Para mí siempre ha sido, y quiero partir con eso, un motivo. Hoy día en la mañana estábamos además en un seminario del COES en la sede de Vitacura, y yo les comentaba que para mí siempre ha sido un aspecto muy difícil de dilucidar lo ocurrido en el estallido social, en el sentido de que hubo un ataque brutal a una empresa que era orgullo nacional, como es el Metro de Santiago, y que sin embargo espontáneamente hubo un gran apoyo a lo que estaba ocurriendo, a los hechos violentos. Contrariamente a lo que uno podría haber pensado, que hubiera salido la gente a demandar seguridad, que vayan a buscar a los culpables, quién está quemando el metro, no, hubo un fenómeno. Y han habido lecturas que han sido un poquito simples, ¿cierto? Por un lado, aquellos que dicen, bueno, estos son infiltrados, extranjeros, en concomitancia con la prensa, que es de izquierda. Por otro lado, gente que busca romantizar, digamos, actos de un pueblo virtuoso que despierta del yugo capitalista. Creo que las cosas, como ustedes saben, son más complicadas, son más complejas, son más sofisticadas, y eso es lo que queremos analizar. Entonces, yo como para iniciar, quiero preguntarle desde una perspectiva personal, porque esto marcó mucho a cada una de las personas, cómo vivieron ustedes el estallido social en esos días, y después entonces vamos a poder desmenuzar cada uno de los hechos que ocurrieron. Así que, Vero, partamos por ti. En lo personal, inicialmente. Sí. Bueno, muchas gracias por tener esta oportunidad, y creo que es muy importante poder tener esta conversación, sobre todo con las personas jóvenes, que son las que tienen que conectarse con cómo se sienten. Bueno, todos tenemos que hacerlo, pero son los a los que les va a corresponder dar respuesta después, ¿no? Bueno, en lo personal, lo viví como con mucho. A ver, yo tengo como una doble reacción. De alguna manera yo tuve mucha esperanza también. O sea, por un lado, tuve mucha esperanza porque sentí que, no el día del estallido, pero los días siguientes se abrían conversaciones, y eso me pareció muy bien, y se escuchaban voces muy genuinas. O sea, yo me acuerdo como compartíamos videos de gente que hablaba sobre su experiencia, personas con las que jamás habríamos tenido la oportunidad de escucharlas y no las teníamos antes,
gente joven, de poblaciones, mujeres, etc. Entonces, eso a mí me parecía como muy fascinante, que aparecieran voces nuevas y que se sentían como muy genuinas en ese minuto, y que estábamos como todos diciendo, a ver, ya, hay algo que no sabía yo cómo la gente estaba viviendo en este país y lo estoy ahora aprendiendo. Eso es una cosa. Y por otro lado, mi lado súper institucional y de abogada, y qué sé yo, y de una persona muy aversa al riesgo en general, con muchísima preocupación sobre, digamos, el riesgo que estaba corriendo la democracia, sobre la capacidad que tuviera el gobierno y el establishment político, digamos, de encauzar esto, con mucha preocupación, con esto de ver. Me acuerdo que yo mandé una foto a una profesora, amiga mía extranjera, que había estado alojándose por una visita en Apoquindo, en un hotel ahí, y le mandé la foto del mismo lugar donde ella estaba, y estaba lleno de tanques. Le dije, mira, aquí te alojaste, mira cómo está ahora la cosa. Esa cuestión la encontré muy, muy fuerte, pero lo que más me emocionó de ese minuto eran las conversaciones que se estaban produciendo. Me tocó, porque yo era directora de una fundación, de la Fundación Pro Bono, que trabaja con estudios jurídicos, que, bueno, así como se crearon muchas conversaciones, hubo una que organizó Pro Bono en un estudio jurídico que puede ser como el símbolo más grande del sistema ultraconservador, de alguna manera, y hubo una conversación muy fascinante de los socios muy mayores con los abogados jóvenes, todos de la ultra elite, digamos, en que los abogados jóvenes le decían a los socios, mira, es que hay que abrir, hay que no sé qué, y los señores mayores decían, sí, tienes razón, toda esta cosa de tenemos que volver a pensar, tenemos que mirar lo que pasa en Chile. Fue muy, muy bonita para mí esa conversación, digamos. Ignacio, tu reflexión en torno más personal, después vamos a las causas. Claro. A ver, a mí me pasó quizá al revés de Verónica. Siempre tuve como la preocupación institucional, quizás porque mi formación es súper institucional. Yo estudié economía, estudié ciencias políticas, me especialicé en instituciones. Y lo que más me llamó la atención es cómo en este minuto lo que inundaba todo era la emotividad. Y Verónica de alguna manera cuenta un poco eso, ¿no? Digamos, de ciertos grupos de élite que, oye, sí, tenemos que hacer esto, esto, otro. Esa era como la onda. Y a mí la emotividad me asusta profundamente, porque la emotividad pasa al fragor del momento y desprecia la racionalidad. Yo creo que en los momentos de crisis uno tiene que tomar cierta distancia, tiene que tener la capacidad de conectar naturalmente, no es que uno sea un robot, pero tomar cierta distancia para escrutar los hechos, porque si no uno se pierde. Y me recuerdo muy bien que en ese momento se dijeron tantas tonterías, tanto eslogan falso, indigno, francamente, desde que no éramos una democracia, éramos una dictadura, hasta que éramos el país más desigual del mundo, hasta que los 30 años habían sido una estafa, un fraude, un arreglín, una cocina, un desastre, un engaño, un periodo donde solo había abuso. Yo me rehúso frente a esa lógica. Y los llamo a ustedes. Me acuerdo haber tenido una conversación con mi ahijado, que tiene la edad de ustedes, está en segundo año de universidad, en Derecho, en la Universidad de Chile. Tipo inteligente, bien preparado. Y me repetía todo esto y le decía, tú no tienes derecho a comprarte esto, porque si te lo compras así, sin escrutarlo, eres una ovejita más en el rebaño. Tú eres de élite, tú estás en el mejor colegio, estás en la mejor universidad, no tienes derecho a no escrutar los hechos, a comprártelo todo. Y es una invitación que yo le hago a ustedes. Nuestra universidad es un esfuerzo gigantesco por formar ciudadanos, por formar personas con pensamiento propio, que es la única manera de tener pensamiento, ¿no? De tener una mirada crítica de las cosas, de analizar, de escrutar. Entonces, me pasaba que la emotividad me parecía un camino súper peligroso. Una emotividad que uno la veía reflejada en el mundo político,
A mí me tocó conectarme de entrada, llegué días después del estallido. En las 3 primeras semanas perdí 4 kilos, no porque no comiera, sino porque todo el día la cabeza estaba full, y eso consume mucha energía. Y veía el apasionamiento de políticos de mi sector, para los cuales la solución de todo esto había sido un abuso, y la solución era abrir la billetera fiscal, con eso se acaba. Vaya tontería, ¿no? Veía el abuso de los medios, ¿sí? Basta ver, y los invito a ustedes a revisar los canales, los matinales. Si es que era una vergüenza. Era una doble vergüenza, porque en aras de una supuesta justicia social, que no era otra cosa que la búsqueda del rating, se empezaban a llevar las verdades. Se tenía un tratamiento indigno a las personas, francamente, porque las entrevistaban. Yo estuve en televisión cuando le decían, alárgale el llanto, y nos planteaban esto como de dignidad. Pero por favor, entonces a mí la sensación que tengo, la primera, es esa como, me chocaba mucho esa ida a la emotividad que, sí, todos hemos pecado, somos todos, peguémonos en el pecho. No compro ese argumento, no lo compro. Bueno, pero tenemos un punto de acuerdo que la emotividad existió. Esto no fue un estallido delictual de un grupo de delincuentes. Acá la emotividad existió, la vivimos todos, la vivimos dentro de la universidad, la vivimos cada uno adentro de nuestra familia. Entonces, tratemos de escudriñar un poquito por qué se produjo esa emotividad. ¿Cuál es la causa de esa reacción de las personas ante un hecho violento a salir masivamente, porque eso lo vimos masivamente, a protestar por distintas razones? Y después vamos un poco a cómo estuvo el sistema político y cuál fue la reacción y cómo fue el proceso constitucional. Pero, Vero, tu reflexión en torno un poco por qué se produjo eso. Sí, lo digo al tiro, pero es súper interesante lo que dice, porque, como yo decía, yo tuve una doble reacción. Primero es que bueno que salgan voces que no hemos oído. Y segundo, mi preocupación institucional también. Entonces, eran las dos cosas. Y yo me acuerdo haber tenido una conversación, la primera conversación que tuve con Alfredo Zamudio, en que yo le dije, ya, pero ¿cómo controlamos esta rabia? O sea, esta rabia hace como mal, nos va... entonces me dijo, ¿y a dónde la quieres poner? O sea, me dijo algo así como, ya, pero entonces ¿dónde la ponemos y qué va a pasar con ella? Y me dijo, mejor aprendamos a traerla a la conversación, porque yo entiendo bien tu punto en el sentido de que hay que no dejarse llevar por los eslogans, que es muy fácil agarrar un eslogan, tocar una fibra emocional y que la gente se vaya como rebaño y deje de pensar, pero creo que eso es una parte de la historia, pero otra parte era de que había una emoción contenida fuertísima, que es muy genuina, entonces, que es importante, ¿por qué afloró? y que es importante traerla, porque si no explota por otros lados. Entonces, hay que mirarla, aunque cueste, como todas las emociones cuestan en los problemas familiares, de pareja, lo que sea, esto es igual. ¿Por qué? Yo creo que, mira, hay una cosa que he estado como escuchando mucho gente que no está en la política, sino que está en la consulta, que está estudiando otros fenómenos, y hay una cuestión de los chilenos y las chilenas que tenemos súper poca capacidad como de conversar, y entonces empezamos a guardar, y de repente explotamos. Y yo creo que hay mucha sensación de abuso, y en eso hay estudios también, en lo cotidiano. Creo que Chile cambió mucho, producto de cambios económicos y qué sé yo, en las últimas décadas, junto con el mundo, que cambió mucho también. Y eso ha desestabilizado las formas de vida normal, pero persiste una especie como de... persiste una especie como de León Cohen decía y también Katia Araujo dice, una especie de
socialmente de estructura un poquito de campo todavía, en que unos mandan, otros se supone que obedecen, pero con los cambios económicos eso por supuesto que ya no tiene sustento, entonces la gente está mucho más individualizada, está mucho más empoderada, y hay una especie de tensión entre una élite de izquierda, derecha, de todo, y que ni siquiera yo lo pensaría como una élite política, sino que más bien social, que quiere como mantener controlados los procesos sociales y gente que se resiste a eso. Y eso se nota, y eso a nivel macro, pero a nivel micro se nota también en tratos como súper autoritarios en general de los padres respecto de los hijos, y los hijos rebeldes o que ya dejan de conversar con los padres. Entonces hay una cosa como de incomodidad porque no sabemos cómo rearmar el poder en una sociedad que ha cambiado mucho y que genera, yo diría que mucha tensión. Y hay sensación de injusticia, de privilegio. O sea, ahora en la última encuesta, que ya no me acuerdo si era la Academia o la Criteria que salió, cuando la gente decía que, casi el 70% de la gente decía que no les sorprendieron los chats de Hermosilla, porque así es como se comporta la gente que tiene poder, pucha, qué fuerte eso. Y eso no lo estamos inventando, está ahí. Entonces, yo creo que hay harta desigualdad de verdad, pero sobre todo hay harta sensación de que mi esfuerzo y mi mérito y todo no es igualmente valorado y recompensado como el de otros que obtienen privilegios o beneficios y que no trabajan tanto como yo. Yo creo que hay algo ahí. Ignacio, desde el mundo económico, la reflexión para dar cuenta de por qué se había producido lo que se produjo, muchas veces fue un poco interdisciplinario, por decirlo de alguna manera. Es decir, Chile dejó de crecer y al dejar de crecer, entonces la gente está mal y por estar mal. O sea, lo que quiero decir es que reafirma la importancia de tener miradas amplias, más sofisticadas, porque efectivamente esto es multicausal. ¿Cuál, a tu juicio, son las razones que determinaron esto? ¿El crecimiento? ¿La desigualdad jugó un rol? Porque también si nosotros mirábamos las estadísticas, Chile estaba mejor en desigualdad que en los 30, que al inicio, pero sin embargo, ¿por qué se produce lo que se produjo? ¿O las razones son extraeconómicas y son más sentimentales, digamos? Antes de eso, para tomar lo que dijo Verónica y complementar el punto anterior mío, yo en caso alguno quiero detener la emotividad, si eso es una parte fundamental de la política. Pero eso se produce al alero de una crisis. Los países tienen crisis. Y la forma de tomarse en serio las crisis, de verdad en serio, que es conducirla, que es canalizarla, que es hacerse cargo de las demandas que ahí había, porque había demandas evidentemente sociales y hay una causa de malestar. Pero conducir ese malestar y tomárselo en serio implica tomar distancia. Porque si es una asamblea donde cada cual simplemente revela su emotividad, bueno, estamos perdidos, pues. Esa es la peor manera de tomarse en serio lo que realmente subyace. Si uno quiere tener una hoja de ruta donde diga, oye, ¿sabes qué? Tenemos problemas, hemos cometido errores, enmendémoslos, veamos las cosas que no hemos hecho, corrijamos las que hemos hecho mal. Eso requiere una cierta distancia. La emotividad es pura banalidad desde ese punto de vista, y la banalidad es la mejor enemiga del mal, como decía Hannah Arendt, ¿no? Ese es el punto que yo quiero hacer, tomarse en serio esta cuestión, porque yo creo que hay que tomársela en serio, implica salir de la emotividad que todos tenemos, pero eso no puede ser el sustento de la política pública o de la respuesta a este tipo de cosas. Las causas, bueno, yo lo primero que diría, porque dentro de esta banalidad, ustedes recordarán, había gente primero que decía, yo esto lo predije. Eran todos unos futurólogos. Segundo, esta es la causa, y es la causa. Recuerdo yo, llevando agua a Submarino, la causa es que la gente quiere una nueva constitución, si esto está claro. Yo no veía ninguna pancarta, digamos, que era una nueva constitución. Las causas son múltiples, y en los sistemas complejos, y la sociedad es como el que más complejo de todo, las causas son siempre complejas y múltiples. Entonces yo aventuro algunas cuestiones nomás. Una, ya lo decía Verónica, yo concuerdo 100%. Cuando una democracia liberal, cuyo uno de sus pilares es la idea de igualdad de derechos, ¿no es cierto?, igualdades políticas, iguales libertades e igualdad ante la ley, cuando esa cuestión se resiente en la percepción de los ciudadanos, pucha, estás cojeando y se genera malestar. Y tuvimos muchos casos de, llamémoslo, abusos
Pero el abuso en realidad no es otra cosa que un delito grave que no es sancionado a la medida de lo que uno esperaría. Eso es, sensación de desigualdad entre la ley, en el mundo político, en el mundo económico, en otra índole. Yo creo que esa es una cuestión. Hay, creo yo, una causa económica de todas maneras. O sea, Chile dejó de crecer hace un buen rato. Llevamos 10 años estancados. En los 5 años previos al estallido, la economía se estancó. El ingreso per cápita dejó de crecer, creció apenas. Y eso frustra expectativas. Esa no es la causa per se. La causa per se del malestar tiene que ver con la paradoja de Tocqueville, ¿no? De esto de por qué las revoluciones se producen en momentos de bonanza. Chile era paradójico, no tiene todos los indicadores buenos de la región y contra su historia, y sin embargo hay malestar. Bueno, eso tiene que ver con las expectativas muchas veces, porque uno proyecta su vida, sus sueños de estudio, de pegas, de emprendimiento, mirando para atrás a la velocidad que veníamos, y de repente esa velocidad o ese viento de cola se acaba y se frustran las expectativas. Yo creo que ¿Y qué rol le asignas tú a la desigualdad? Y en la desigualdad yo le asigno un rol súper importante, pero como muestra el PNUD, tanto en el informe de desiguales del 2017 como el que acaba de sacar ahora, tiene que ver más que con la desigualdad de ingresos, donde Chile objetivamente había hecho progresos notables, teniendo un nivel de desigualdad de ingresos que sigue alto comparativamente, pero muy, muy lejos de ser el más desigual del mundo. Es uno de los países que más disminuyó su desigualdad de ingresos desde el año 2000 a la fecha. Dato objetivo, o sea, no es una opinión, es un dato. Y lo que muestra el PNUD es que la desigualdad de trato es realmente la que indigna. Porque eso es no tratarte como un igual, ¿no? Que algunos tienen un acceso privilegiado a una cosa, que el que está arriba te mira con desdén y te trata como escoria. Y así lo muestran las encuestas del PNUD en muchos ámbitos, incluyendo los servicios públicos. Entonces, yo creo que es una mezcla de esos factores. Ignacio se ha referido a varios autores que leemos en el core curriculum, digamos, y les voy a contar una anécdota que cuando se produjo el estallido social, paradójicamente los estudiantes estaban leyendo a Marx. Pero adicionalmente se hizo una gran asamblea aquí de los estudiantes y de repente, me acuerdo, se paró un estudiante y dice: acá lo único bueno de esta universidad son los cursos de artes liberales, dijo. Volvamos a leer los textos. Entonces, hizo cosa que a mí me emocionó profundamente, porque yo era decano de artes liberales en ese momento. Pero qué importante, en el fondo, poder analizar en base a lo que han escrito otros, han vivido otros, han experimentado o han reflexionado, para poder llevar a analizar un hecho presente. Y en eso, Vero, te quería preguntar respecto a la política. Porque es fácil decir hoy día que fue una orgía populista lo que ocurrió ahí, que en parte, a mi juicio, sí ocurrió, pero también tenemos que tener en cuenta de que el sistema político, todos los partidos concurrieron en un momento muy crítico, en el momento que se estaban quemando iglesias, hoteles, se estaban saqueando el comercio, y concurrieron la gran mayoría de los partidos políticos, con excepción del Partido Comunista y algún partido del Frente Amplio. Todo el resto concurrió a un gran acuerdo. Y creo que de alguna manera, si miramos hacia atrás, vemos luces, vemos sombras, pero también vemos luces. No sé cuál es tu reflexión en torno a la política en ese momento. O sea, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, Francisco, y creo que me alegro que eso se destaque. O sea, había otra alternativa y era una alternativa muy peligrosa también, ¿no? O sea, que los tanques disparen, digamos. Exacto, y probablemente eso habría sido un derramamiento de sangre. O sea, no me parece que esté exagerando, mucho mayor. Y creo que ahí, de verdad, ahí yo sentí, primero, que el presidente Piñera estuvo muy bien y que el Congreso estuvo muy bien, como que con lo mal que estaba el Congreso incluso en ese minuto, ahora está peor, pero en ese minuto. Pero yo creo que es como las memorias de las familias también. O sea, ya habíamos hecho eso antes. Por ejemplo, esa especie de responsabilidad por la recuperación de la democracia. Ya habíamos tenido experiencias en Chile de ese nivel de responsabilidad política, y yo creo que como que queda en la memoria colectiva un poco, y los partidos estuvieron a la altura. Y en ese sentido, incluso esta valentía individual, por ejemplo, del presidente Boric contra su propio grupo, también me parece bien notable, porque ese tipo de cosas son las que después
otra persona repite en otro momento. O sea, por ejemplo, ahora con las acusaciones constitucionales yo encuentro que el diputado Undurraga, que no tiene nada que ver conmigo, digamos de parentesco, no lo conozco, hizo algo así, haciendo una excelente oposición, porque fue durísimo contra el gobierno, pero de repente entonces esas cosas como que quedan, y es muy importante porque se recurre a ellos después. Entonces yo estoy de acuerdo con que ha habido cierta resiliencia del sistema político a pesar de todo lo mal que está. Y quiero destacar también una cosa que dijo Ignacio, que yo estoy súper de acuerdo. Primero, lo de las causas múltiples, que me voy a referir después, pero lo segundo es esta cosa que dice de la emoción, de la importancia yo digo, acogerla, así como, mi tentación es no hacerlo, mi tentación es, por favor, así como, no traigan tanta emoción porque tenemos que tener algo ordenado, pero yo sé que le encuentro razón a Zamudio, que hay que enfrentarla y qué sé yo. Pero después de eso hay que hacer lo que dice Ignacio, o sea, uno no se puede quedar ahí. Y yo una de las experiencias que más recuerdo del proceso constitucional, por ejemplo, es que a veces que había decisiones que estábamos tomando, por ejemplo, los comisionados expertos del grupo de centroizquierda y izquierda, en que yo decía, esto va a tener piso político después o no nos podemos ir por la propia sin tener como una cierta retorno de qué es lo que piensan los partidos políticos a los que se supone que estamos como representando. Y tú llamabas a los representantes de los partidos políticos y te decían, bueno, ustedes son los expertos, no sé, o sea, como decían ustedes, y yo así como, chuta, yo pensé que había como algunas posturas sobre esto. Y después, cuando había como al final, cuando ya la gente estaba como nerviosa y empezaban a llamar a los partidos políticos para que influyeran, nos llamaban como dándonos instrucciones y tú después le decías, pero es que mira, esta es la razón, sí, tienes razón, y después lo presionaban de nuevo y te volvían a llamar y tú le decías, no, pero es que esta es mi razón, sí, tienes razón, está súper sin postura, ¿te fijas? Y yo creo que lo que dice Ignacio, que de alguna manera, que por Dios que falta más solidez, más ideas, digamos, para que los políticos, las políticas, los partidos no estén dependiendo de la emocionalidad, sino que estén conduciendo y estén dando algún relato que ojalá a la gente le haga sentido. Ahora, respecto a la Constitución, dado que te tocó el rol tan protagónico, Veru, ¿a ti te parece que efectivamente la respuesta, más allá de que, como dice Ignacio, no hayan habido carteles en las primeras protestas, el tema era la Constitución o eso fue una salida para un problema que era difícil de causar, simplemente? A ver, yo creo que para ciertas personas que entendían algunas trabas institucionales para encauzar la discusión política y que tienen una base constitucional, sí, pero ese es un grupo muy, digamos, muy intelectual, digamos, o sea, que tienen que entender cómo funciona la Constitución, que tienen que entender cómo ciertas normas constitucionales han impedido ciertas reformas o no, ¿me entiendes? Entonces es un grupo muy, muy, muy chico. Para la gente, yo diría que el proceso constitucional era más bien un proceso social de, bueno, un lugar donde nos vamos a escuchar y donde vamos a pactar los términos de nuestra convivencia futura, que es algo que yo creo que la gente sí quiere y que si uno le dice, bueno, eso se puede hacer a través de un proceso constitucional y eligiendo a ustedes las personas que lo van a discutir, yo creo que la gente, por eso la gente yo creo que dijo que le hizo sentido, pero no porque creyera que era un problema constitucional, sino que porque era un foro de conversación. Ignacio, tú estabas en el gobierno y esta discusión sobre si, comillas, entregar la Constitución fue algo que públicamente se supo que habían dos posturas, claramente, entre aquellos que decían por ningún motivo y aquellos que decían, bueno, este es el único camino por el cual se puede seguir. Cuéntanos un poco cómo fue tu reflexión en ese momento y si a ti te parece que a la luz de lo hecho, más allá del fracaso de los dos procesos, era la forma de conducir esta crisis.
Parto por la respuesta y luego vuelvo atrás. Mi respuesta es sí. La vuelta larga que dice mi amigo Gonzalo Blumen. Yo creo que no había otro camino, porque el otro camino era un baño de sangre. ¿Ah? Creo además que si bien el tema constitucional no era la demanda social, a eso me refería con que no estaba el cartel, era la carta política para descomprimir un problema severo, una crisis gravísima. Y esto no es nuevo de Chile. Los países que tienen crisis, la variable constitucional es una variable de ajuste. En parte porque cuando tú tienes la presunción que hay una fisura en el pacto social, bueno, tú tienes que revisar el pacto social que tienes, ¿no? Las reglas fundamentales que son las de la Constitución. Entonces, en ese sentido, pero eso descomprimió muchísimo. Pero yo quiero poner al centro una cuestión. Y ustedes quizás no le toman tanto el peso a esto, pero nuestra democracia estuvo a esto y saltar al carajo. Y las instituciones resistieron, sí, y se encontró una vuelta por la vía institucional, lo cual es fantástico y habla bien de Chile. Y muy bien, pero estuvimos a esto. ¿Ya? Por eso que, yendo a tu pregunta, cuando a mí yo escucho esta frasecilla, eslogan banal, francamente banal, de una ligereza sorprendente, ¿ya? De que entregaron la Constitución, a mí me indigna, porque por Dios que hay que tener valentía para lo que hizo el presidente Piñera ese día. Eso es ser valiente. Y tomar distancia. Y en un momento de crisis decir, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo que garantiza una vía institucional y no arriesgar la democracia? Porque ya sabemos lo que cuesta perderla, ¿no? Eso es ser responsable. Entonces creo que sí, que fue la vuelta. Creo que el proceso y sus dos etapas fallidas, claro, es lamentable que no hayan llegado a puerto. Podemos analizar las razones de por qué fue así. Pero creo que en el camino tampoco está todo perdido. O sea, hay aprendizaje de qué es lo que no hay que hacer, para un lado o para el otro, eso no es poco. Y creo que el establecer que las cosas tienen que hacerse por el camino institucional y nunca salirse de ahí, es otra de las enseñanzas clave. Yo veo que se banaliza con tanta facilidad, y termino con esto y me cuelgo lo que decía Verónica. O sea, yo cuando estaba en el gobierno, y fue un momento alto de la política, de acuerdo, pero fue el momento alto. Cuando usted trata de destituir al presidente 2 veces y hace 12 acusaciones constitucionales, ustedes me van a perdonar. Pero eso no es ser deferente con la democracia. Eso es ser banal. Y la banalidad conduce al mal. Y además eso genera la tuya y 2 más, que es lo que estamos ahora. Vamos a romper el récord de acusaciones constitucionales en revancha por pura emotividad, digamos, con cero racionalidad, porque el otro me lo hizo a mí. Eso es banalizar la democracia y es banalizar las instituciones. Entonces yo creo que esa es un poquito la reflexión y la enseñanza que uno debiera sacar de esto. Quiero hacerte una pregunta un poco distinta. Vamos preparando las preguntas que puedan tener ustedes, pero déjame hacerte quizá una última pregunta respecto al mundo empresarial, que a ti te tocó relacionarte con el mundo empresarial. Muchos de nuestros estudiantes que están acá estudian ingeniería comercial, ingeniería civil, van a estar en el mundo de la empresa. También vimos un ataque de emotividad en el mundo de la empresa. Empresarios que salieron a decir que ahora vamos a subir los sueldos, cosas de ese estilo que a la luz de los hechos no envejecieron tan bien esas actuaciones. Cuéntanos un poco cómo fue esa visión que tú tuviste del mundo empresarial en ese momento. Es que la emotividad envejece mal, pues siempre. Si es pasajera, es efímera por definición. A ustedes les pasa, un día se despiertan enojados y con su mejor amigo la polola y después se les pasa, ¿no? Entonces no queda nada. Y el mundo empresarial relacionado con la misma emotividad. No, que somos todos culpables, estaban todos culposos y hay que dar hasta que duela. ¿En qué quedó todo eso? En nada. Absolutamente en nada, al punto que hoy día está de vuelta al revés. Como envalentonado, no, si aquí no hay que hacer ni un cambio. Entonces a eso me refiero con la banalidad de la emotividad, porque es muy intensa en su minuto. Y sí, ahora en Chile nuevo. Pero esa es la manera más segura de que no quede nada. Y eso es desde la política, desde el mundo empresarial, desde los intelectuales. ¿Cuántos intelectuales romantizaron la violencia, por favor? Y la vandalización del espacio público era una muestra de poco menos que de arte social del pueblo. Pero si a ese nivel de estupidez llegamos, ahí está la falta de distancia crítica. Entonces, después de eso no queda nada. No queda nada, y eso no es tomarse con deferencia
un momento clave de la historia de Chile donde ciertamente hay reivindicaciones y económicas y sociales súper importantes, pero porque son importantes hay que tomárselas en serio, po. Y no esta banalización del todo, que es lo mismo que llevar a nada, po. Pero, ¿qué nos quedó de los procesos constitucionales a tu juicio? ¿Fue arar en el mar, como decía Simón Bolívar, o quedó algo para un futuro, para una crisis futura? ¿Hay algo donde echar mano, alguna experiencia o algo concreto de lo que se construyó ahí? Mira, o sea, te podría contestar de dos maneras distintas. O sea, porque uno puede decir, ya, por ejemplo, hay ciertas normas que, bueno, no se aprobaron ninguna, pero en los que hubo algún consenso, se avanzó algo y en algún minuto podríamos echar mano. O sea, toda esta discusión que estamos teniendo sobre reforma al sistema político, por ejemplo, siempre en los programas sale, bueno, la comisión experta del Partido Republicano, el Partido Comunista, lograron llegar a un acuerdo, podríamos echar mano ahí. Y así, por ejemplo, no sé, por ejemplo, hubo mucho acuerdo en normas sobre descentralización, hubo mucho acuerdo en normas sobre participación, sobre mecanismos de participación ciudadana, o sea, hay normas ambientales, o sea, igual uno te podrías contestar de esa forma, pero yo te diría que para mí lo que yo más aprendí, que tiene que ver un poco con lo que dice Ignacio, es lo siguiente, porque lo que yo creo que es lo que o sea, yo sugeriría que hay que focalizarse es en qué situación estamos ahora, cuánto pasto seco hay, porque claro, no va a haber un estallido porque no hay un ánimo de estallido, pero si es que siguen pendientes las causas serias y los tremendos desafíos que tenemos, por dónde va a salir esa energía, digamos, y hay que tener mucho cuidado ahí para proteger la democracia. Entonces yo creo que hay que preocuparse de eso. Y a propósito de eso, a mí me pasó una cosa en el proceso constitucional, y es que había discusiones muy ideológicas, incluso en el momento de más diálogo y de más confianza, que fue, yo diría, en la etapa del anteproyecto de la comisión experta, que no era tan difícil dialogar porque era gente muy parecida, gente que tenía experiencia política o experiencia en debatir sin enojarse, qué sé yo, pero incluso ahí muchas discusiones así como estas dicotomías entre más Estado, más mercado, entre neoliberalismo o no, qué sé yo, y yo creo que eso está muy desconectado en realidad, con la realidad, ¿me entiendes? La gente no, así como Ignacio decía, la gente no estaba pidiendo una constitución, tampoco estaba, esto no se explica contra el neoliberalismo, ni se explica porque quieren otra cosa. Un poco sí, por las consecuencias, pero hay mucho más causa. Y lo impresionante era que, mira lo que pasó. Cuando hubo acuerdo, en el momento que hubo acuerdo en la comisión experta, había muchas normas en el anteproyecto que eran normas ambiguas. Y a veces la ambigüedad era su virtud, en el sentido de que a este nivel de ambigüedad nos ponemos de acuerdo, creamos confianza y si esta constitución pasa, sobre eso vamos a seguir discutiendo en la política normal. ¿Me entiendes? Es como el lugar común, ¿no? Cuando se perdió toda la confianza en la segunda parte con el Consejo Constitucional, las normas ambiguas eran tremendamente peligrosas porque uno sabía que no iban a generar este encuentro después en la política normal, sino que se iban a aprovechar y se iban a disputar las interpretaciones. Entonces, mostrábamos, en vez de mostrar la posibilidad del encuentro, mostrábamos cómo la norma podía el otro usarla como un arma contra mí. Y esa cuestión, ¿qué es lo que te dice? Que te dice que lo que tenemos que trabajar es el tema de la confianza. De la confianza ahora, salir de la trinchera, la gente que está trabajando en política, pero más todavía es la confianza entre la ciudadanía y el mundo político de todos lados, porque ninguno tiene conexión con la ciudadanía.
Entonces hay una cuestión mucho más profunda y por eso lo que tú dices, esto de que bueno que tengamos una conversación interdisciplinaria, que las artes liberales, que las ciencias sociales estén participando junto con la economía, junto con el derecho, es muy importante porque cuando uno hace una explicación parcial de los fenómenos, lo distorsiona de tal manera que esa explicación quizás hace más daño que aporta de alguna, porque en cambio hay que traer todas las perspectivas, ¿te fijas? Y escucharlas sin resistencia. Me llamó la atención, estaba escuchando otros foros sobre este mismo tema y bastaba con que alguien propusiera su interpretación para que los otros se sintieran atacados. Me impresionó mucho eso. Y eso tenemos que tratar de como sacar ese clic. Bueno, a propósito de escuchar, queremos escucharlo también a ustedes. Queremos poder contestar algunas preguntas que puedan tener, algunas reflexiones. Vamos a partir por el profesor Gonzalo Serrano. Ahí te van a llevar un micrófono. ¿Ahí se escucha? Sí. Muchas gracias por la invitación, ha sido muy interesante. Quería preguntarle a Ignacio, han surgido varios relatos de Gonzalo Blumel, de Selume, Cabo Crespo, de cómo fue el día a día del 18 de octubre y creo que quizás sería interesante ilustrar a los alumnos cómo era el día a día de un ministro en esas circunstancias. Una buena dieta además, la que te tocó vivir. Y por otro lado, ya una pregunta más del tema. Cuando uno lee estos relatos llama la atención de lo que ocurrió todos los días en la Plaza Baquedano. Era más o menos lo mismo. ¿Dónde estaba la inteligencia? Si es que había algo de inteligencia, porque además se quemaron 20, casi 40 estaciones del metro, nunca supimos quién fue y a mí no se me ocurre que en ningún otro país medianamente desarrollado pase de largo y nadie averigüe qué sucedió ahí. Eso principalmente creo que podría ilustrar. Y me acordaba lo que decía Francisco, la mayoría de los alumnos no estaba acá el 18 de octubre, espero, si no le está yendo muy mal. Y la verdad que fue bastante, yo quiero recordar porque fue bastante traumático lo que se vivió. Yo también hacía clases de core y uno veía que este espacio de tolerancia que uno tenía se terminó quebrando. Y muchas veces los alumnos, de hecho, dejaron de venir a clases para evitar ese conflicto. Y en algún momento, una vez se tomaron la calle y no se pudo acceder. Entonces también es bueno recrear que esa tensión también se vivió acá. Era eso, principalmente. Bueno, el día a día era, el hora a hora, minuto a minuto, diría yo, era vertiginoso, porque es como a cualquier gobierno, digamos, como que le pegan un compo y lo dejan drogui. Entonces no sabes dónde estás parado, para dónde ir. Entonces, Selume en su libro un poco el punto que hace eso, o sea, las reacciones son mucho menos premeditadas y ordenadas y planificadas de lo que uno cree. Y muchas veces son contradictorias, los mensajes, los caminos, y es desordenado, es improvisado, cometes errores, muchos. Yo te diría que había una sensación muy latente de que el gobierno se podía caer, porque los niveles de violencia que se observaron fueron increciendo y fueron francamente increíbles. La manifestación del 12 de noviembre, que es la que llama al presidente Piñera a este acuerdo constitucional que se produce el 15, o sea, fue muy, muy violenta en todo Chile. Yo estaba en mi oficina, en Hacienda, 11 de la noche, viendo la imagen en la tele, dije, hasta aquí nomás llegamos. Si es que es de otra escala, es que es de otra escala. Entonces yo te diría, esa era como la sensación, que nuestra democracia se caía. Me tocó como ministro al mismo tiempo ver cómo la tensión esta se expresaba en los mercados. La probabilidad de una crisis financiera, una corrida en el mercado era real. Con el ministro Marcel, que en ese entonces era presidente del Banco Central, voy a cometer una infidencia aquí, no hablábamos 10 veces al día, literalmente, y nos dividimos los llamados a los parlamentarios de izquierda para decirle por favor lleguen a un acuerdo, y con la teoría del miedo, pero era un miedo verdadero, no era impostado. O sea, ustedes no llegan a acuerdo, ya que hay una corrida bancaria, hay una corrida contra el peso y chao.
Ese era el nivel de tensión que había, así para ilustrarlo. Y a tu pregunta de la inteligencia, no hay inteligencia. Hasta el día de hoy no la hay, no existe. Lo ilustro con la siguiente anécdota y me callo. El presidente Piñera, que siempre mantuvo una increíble cuota de humor, fíjense, en el momento tan crítico. Teníamos los consejos de gabinete, el comité político, y le llegaban los días jueves los informes de la Agencia Nacional de Inteligencia, en un sobre así, ultra top secret, como en las películas. Y lo abría, entonces decían, miren lo que me mandó el ANI, lo leía. Reporte, mañana viernes hay un 50% de probabilidades que haya desmanes en la Plaza Italia. A la basura. Así que muy precario todo, mucho más precario de lo que uno cree. Y por eso que insisto en este punto. Es fundamental, yo me enorgullezco y creo que lo más importante de esta universidad es que ustedes aprendan a pensar por sí mismos, que es la única manera de pensar. Que sean capaces de tomar distancia crítica por los momentos críticos, eso es lo que vale, eso es lo único que importa. Que tengan capacidad de mirar distintos planos, que puedan tomar decisiones virtuosas, que no se compren en un cursillo, las virtudes se educan. Y yo creo que, a terminar, la confusión atroz hasta el día de hoy entre legitimidad de fines y legitimidad de medios nos está pasando la cuenta, pero salvajemente. O sea, esta idea de que porque es una causa justa, tú puedes hacer lo que quieras. Tomarte una escuela, llevamos 15 años tomando una escuela, sí, pero ya lo tenemos internalizado. Inaceptable. Tomarse camino. No, que la violencia está justificada porque la causa es justa. Si eso es una tontería muy, muy grande, muy peligrosa. Entonces, los invito a pensar en eso. No todo vale. Vamos a ver qué otra pregunta tenemos. Allá, por favor. Después acá. Pásenle el micrófono, vayan haciéndolo correr hacia atrás. Digan el nombre y la carrera que estudian, por favor. Me llamo Aníbal, estoy estudiando Obras Civiles y quería preguntarle no me acuerdo cómo se llamaba, disculpe. Ignacio, ya. Sobre si también... Ex ministro de Hacienda, profesor de la universidad. Muchas disculpas, Ignacio, que no me acuerdo. Tengo que buscar incluso. Sí, igual cree que hay un aprendizaje sobre lo que pasó respecto a por cómo escaló también la violencia. Por ejemplo, yo me acuerdo de las imágenes en las estaciones de metro cuando todavía no partía. Así fue el 18, el 17, que habían, me acuerdo, hacían fotos de las estaciones llenas de carabineros. O también, ahora en cómo se hace la política ahora, también pensando en qué se pudo aprender del movimiento. Por ejemplo, Verónica hablaba de que igual conoció realidades que no sabía que existían en el momento y cómo fueron apareciendo nuevas visiones, nuevos puntos de vista. Si cree que también ha podido abordar eso desde su punto crítico que mencionaba de no ser un cordero más, sino también una vista racional. Perfecto. Ignacio. Para Verónica y para mí entonces. No, yo creo que la política nos ha sacado las lecciones. A eso me refiero con no tomarse en serio fenómenos serios. Porque estamos tropezando con la misma piedra e intensificando el problema. Cuando uno dice, a ver, había demandas sociales, bueno, esa carencia implica que no había una respuesta del sistema político, ¿no es así? ¿Y cuál ha sido la respuesta que da el sistema político hoy día a esas demandas sociales? ¿Hay acaso una conversación honesta de qué es lo que importa, cómo lo hacemos, con qué gradualidad? Nada de eso, ¿no? Y lo que hay son puras promesas maximalistas de una lista de lavandería incumplible, incluyendo la que hizo el presidente de la República actual en su programa de gobierno. Eso es un engaño, una estafa. No lo digo porque sea él, le tengo buena apreciación, pero no hay una reflexión respecto a eso. Lo mismo con la economía. Si tenemos conciencia de que esto es parte del problema, pero no, debería tener un acuerdo, así como un acuerdo por la seguridad, debería haber un acuerdo, una mirada larga respecto a cómo levantamos nuestra economía, independiente del gobierno, ¿no? En cambio, seguimos girando en la acusación constitucional, en la patada y el combo, en el matinal, en gobernar vía Twitter. Así estamos sonados, digamos, ¿eh? O sea, no vamos a sacar nada limpio, creo yo. ¿Vero? Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, y hay un tema de mucho cortoplacismo en la política, y esto
o sea, todo lo que pasó en Chile también hay que situarlo, porque eso no lo hemos dicho, hay que situarlo en un panorama mundial. O sea, estallidos estábamos en una especie de digamos, el nuestro fue uno de muchísimos estallidos. Al mismo tiempo había habido en Ecuador, había habido en Bolivia, había habido en Nicaragua, había habido en Haití, había habido en Venezuela y en todas partes del mundo también. En Francia, los chalecos amarillos, sí, en Líbano. No solo en la región, la desafección con la política también es un fenómeno mundial. Y en la polarización de los actores políticos también, y el cortoplacismo y la especie de guerra de trinchera y los vetos de unos contra otros también es un fenómeno mundial. Lo que pasa es que en cada país además tiene ciertas características particulares. Acá en Chile habíamos visto este fenómeno de la desafección desde finales de los 90, ya se estaba registrando en el fondo. Bueno, y eso explica la falta de capacidad de conducción. Y el tema del cortoplacismo, que uno lo critica mucho en la política, tiene muchas manifestaciones, en todo, o sea, uno lo ve hasta en las relaciones humanas, los estudiantes, y tiene que ver con temas de tecnología, tiene que ver con temas de incapacidad de pensar. Fíjese que escuché una entrevista de Francisco Chadwick, que es un psicoanalista, y él decía que aumento, por ejemplo, de las crisis de pánico, sobre todo en la gente joven, tenía mucho que ver con la incapacidad de introspección, de poder pensar en forma tranquila. Entonces se acumulaban mucho las emociones, y las crisis de pánico son expresiones de acumulación de emociones no procesadas. Y a nivel social un poco pasa lo mismo. Y eso es porque no tenemos los tiempos necesarios para hacer esta reflexión seria a nivel político y para procesar, por ejemplo, nuestras propias emociones a nivel personal. Entonces, son como fenómenos un poco conectados, ¿te fijas? Súper, vamos aquí entonces. Hola, hola. Benjamín Moreno, soy estudiante de Ingeniería Civil en Industrial e Informática. Quería hacer una pregunta a ambos sobre, bueno, mencionó Verónica de que las encuestas dicen que el chileno cree que Chile está peor ahora que para el estallido social. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hacemos para que en 5 años más, es decir, cuando ahí diga a 10 años de estallido social, el chileno crea que Chile ya está mejor que para el 2019? ¿Qué deberíamos hacer en todo ámbito, tanto institucional como empresarial o de seguridad? Pero partamos por ti. Muy buena pregunta. Sí. Muy buena pregunta y muy difícil. Lo primero es que yo creo que no hay una solución, sino que hay que trabajar como en distintos ámbitos, ¿no es cierto? Un poco de temas como de reconstrucción de tejido social, y eso es desde recuperar espacios públicos hasta, o sea, voy a aumentar el deporte, o sea, son cosas como bien que uno diría, pucha, estamos como lejos de la discusión, pero no, son extremadamente importantes, hasta mejorar la institucionalidad política, por ejemplo, para que haya incentivos a acuerdos, por ejemplo, hasta tratar de trabajar, bueno, la disciplina partidaria. O sea, hay toda una parte como de trabajo institucional, hay una parte como de desafíos sociales, hay una parte, yo diría, de proveer de un poco de contención. O sea, la sociedad chilena, ya como está ahora, es súper interesante la última encuesta, tampoco me acuerdo cuál, en que decía, no, esto está en el informe de desarrollo humano, en que decía, la gente decía, en porcentaje muy importante, que las personas tenían que poder, digamos,
desarrollar sus planes de vida individual. Pero un porcentaje un poquito mayor, pero igual de importante y un poquito mayor es, tenemos que tener como un proyecto común en que nos unamos todos. O sea, hay una mezcla entre una necesidad comunitaria y una necesidad de autonomía individual muy importante. Yo creo que la gente no quiere dejar esa posibilidad de libertad, de autonomía individual, de poder tomar decisiones y todo, pero necesita lo que Diana Urenque habla de un poquito de amparo también, ¿no? Necesita, y sobre todo porque, por una cosa que dice Aldo Mascareño dice, y todos los cientistas y los que están estudiando esto dicen, ha habido una retracción de la gente del espacio público al espacio privado, como que el espacio privado es el lugar donde me siento más seguro, me siento mejor, pero por otro lado en el espacio privado, fíjense que una de las demandas más fuertes del estallido, o sea, donde sí había un actor eran las mujeres, y en el espacio privado hay un agobio de las mujeres, que son las que dan las contenciones en el espacio privado, extraordinario. Entonces, y Aldo dice, ese recurso del espacio privado donde la gente se va a nutrir para después salir a la vida pública, que es un recurso social muy importante, y yo le encuentro razón, pero yo agregaría cuidado con estirar la cuerda en ese recurso social, porque las mujeres están hasta aquí, digamos, y están muy tensionados. Katia Araujo dijo también una cosa muy interesante, dijo, si nos comparamos con América Latina, hay un dato muy raro en Chile, y es que en América Latina, cuando se juntan las familias, se comparte mucho intergeneraciones. En Chile, ahora la convivencia familiar, ya como que no comparten los abuelos con los padres, con los hijos, sino que son como por el grupo de edad. Entonces, hay una cosa muy, digamos que hay que trabajar mucho el amparo, en palabras de Urenque, como la contención, cuidando que no recaigan las cargas tanto en las mujeres, porque es súper interesante el dato de las tasas de natalidad sobre eso, ¿no? Y por otro lado, trabajar en el lado institucional y trabajar en el lado público, yo diría, de creación de lugares de encuentro, de que la gente no tenga que encerrarse tanto. Y por supuesto, empezando por eso, hay que hacerse cargo del tema delictual y qué sé yo, porque la gente no va a salir de su casa si siente miedo. Entonces, y creo que esta conversación social y política interdisciplinaria es súper importante. Tenemos demasiado tiempo para hacer diagnóstico, pero hay que estar conversando, tratar de bajar las barreras para no sentirse atacado por lo que te dice el otro y al mismo tiempo ir haciendo cosas, porque no tenemos tiempo, digamos. Ignacio, ¿cómo llegamos a los 10 años mejor? Oye, la pregunta muy buena, porque además no es un plazo tan largo, es mediano plazo. Algunas cosas que se me ocurren. Yo creo que lo primero, y no lo hemos conversado hoy día, hacer responsable a los ciudadanos. Esta idea de que siempre es la culpa del político, del empresario, y yo no tengo pito que tocar en esta historia, hay que combatirla. Hay que tratar a los ciudadanos como adultos y responsables de sus decisiones. Finalmente uno tiene los representantes que uno elige. Si uno quiere circo, los políticos te van a dar circo, sin ningún problema, sobre todo en un mundo donde la política tiene un nuevo canal de comunicación que son las redes sociales. Y un dato, y va a ser cada vez más así. O sea, hay conexión directa. Si la ciudadanía pide circo, el político le va a dar circo. La acusación constitucional que se cayó contra el presidente Boric, inaceptable, la excusa de los parlamentarios fue que el Twitter les decía que el 75% de la gente lo veía con buenos ojos. Bueno, si la ciudadanía pide otra cosa, más decente, digamos, ese tipo de acciones no las vamos a ver. Entonces, empoderar a los ciudadanos, tratarlos como adultos. Número uno. Número dos, y la Verónica lo dijo, aunque parezca desconectado, sin un cambio a las reglas del sistema político, yo soy pesimista, porque los parlamentarios, los políticos que tenemos, no son más buenos o más malos que los que hay en el pasado. Yo no creo en eso. Yo creo que responden a incentivos, como todos nosotros, que son distintos. Y hoy día los incentivos de las reglas del juego político no son a colaborar ni a buscar acuerdos, son más bien todo lo contrario.
Y si no hay acuerdo, no hay reforma de ningún tipo, ni económicas ni sociales. Entonces la receta perfecta para dificultar, para minimizar la probabilidad de que haya un cambio en la dirección de tu pregunta. Entonces, aquí no hay bala de plata, por supuesto, este es un factor, pero al menos partir con algo que haga que los incentivos de los actores sean más amables a buscar reformas y acuerdos es fundamental. Yo creo que otra vida es, para poder tener resultados distintos, y conecta con el sistema político, es tomarse en serio el problema que tú tuviste. O sea, está bien que uno haga el punto político, que uno le lleve para allá, el otro para acá, ya, está bien. Pero en alguna parte tú tienes que tomar distancia y decir fríamente, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Ah? Y no va a tener nunca todas las causas, son multidisciplinares, pero al menos sabemos algunas cosas, ¿no? Sabemos que el tema del crecimiento es uno, sabemos que el tema de demandas sociales y emparejar la cancha es otro, sabemos que el tema institucional lo estamos viendo como hace agua hasta la Corte Suprema, es fundamental, ni hablar la corrupción. O sea, tienes 4 temas que tomárselo en serio es decir, lo miro con distancia y voy a hacer delivery. De aquí a los próximos 5 años te voy a hacer delivery en esta cuestión. Y no simplemente voy a hablar y voy a denunciar y que la... No, delivery. Y por último, yo creo que es fundamental convocar a la ciudadanía, y ahí están los liderazgos, los grandes liderazgos políticos son eso, embarcarlos en un proyecto común que tenga épica, que haya un sueño, y que sea súper honesto, que no te venda la pomada de decir yo te voy a cambiar tu vida de la noche a la mañana, porque yo creo que estamos todos chatos de eso, y eso no es tratar a los ciudadanos como adultos, sino como niños, es indigno, francamente. Que porque lo pongo en la Constitución, bueno, el día de mañana vamos a ganar todo el doble, tengo la salud, si eso es chiva, porque te ofrezco una lista de lavandería, todo se va a cumplir, si eso no es así, no es real. Una hoja de ruta realista, convocante, que uno diga, y el camino va a ser ripioso, va a ser difícil, y la gente sabe que las cosas en la vida cuestan, y ustedes en sus estudios saben que cuestan. Eso es hablar con humanidad, creo yo, es interpelar a personas concretas y de carne y hueso, y no a unos entes imaginarios, ¿no es cierto?, a los cuales uno les puede vender pomada. Entonces, yo creo que ahí también hay una clave, porque si esto no es con las personas, no es con la ciudadanía que se sienta parte, también es más difícil. Vamos a la última pregunta, aquí, Ignacio, profesor Ignacio Fernández. ¿Está aprendido? Sí. Yo soy Ignacio Tocayo, profesor del Departamento de Ciencias de acá de la Facultad de Artes Liberales, y mi pregunta es un poco a ver el tema del capital humano que tenemos como país para avanzar en estos cambios. Voy a hacer un ejemplo y después tratar de especificar un poco más la pregunta. Hace pocos días, me parece que antes de ayer, salió un reporte de Fiscalía donde mencionaba que no existe ninguna evidencia de que los atentados al metro hayan sido de manera organizada o que haya habido, ¿no es cierto?, alguien que estaba organizando todo esto, que desde una perspectiva de pensamiento lógico de teoría de sistemas es obvio, porque hacer eso es complicadísimo y la forma en que ocurrió responde a patrones más o menos espontáneos a través de redes sociales, que era algo que en su momento parecía más lógico. Y yo conversé de esto hace mucho tiempo con diferentes personas, con posgrado en el extranjero, pero ellos insistían en que era obvio que en algún momento se iba a saber que todo esto está dirigido desde, no sé, un país en algún momento, ¿no es cierto?, alguien con muy malas intenciones que quería dominar el mundo y que eligió Chile de alguna manera para hacer esto. Los comentarios que uno puede ver respecto a esta noticia es lo mismo. Las mismas personas o personas que, teniendo todos los antecedentes para decir que su posición quizás era incorrecta o quizás no, probabilísticamente no era la más probable, no quieren cambiar su apreciación o quizás no tienen la capacidad o el raciocinio o el pensamiento lógico crítico para poder entender cómo funcionan sistemas que son más complejos. Entonces mi pregunta es, y va a los que toman decisiones en este momento, porque me ha parecido, yo también me interesan los temas debates, cosas así, y veo que desde mi perspectiva el capital político de los chilenos, de muchos políticos chilenos se ve limitado al menos en función de lo que transmiten. Yo no sé si eso sea un acto para transmitir algo al televidente, o sea, porque efectivamente hay una limitación en ese capital humano en su formación. Perfecto. Y como ustedes están directamente metidos ahí, mi pregunta específica es, ¿qué es lo que ven ustedes y si podemos confiar en este capital político para avanzar en las soluciones que necesitamos como país
en el mediano y en el, ojalá, largo plazo. Perfecto, como nos quedan 3 minutos, aprovechen de hacer entonces una reflexión final en torno a la pregunta que les plantea Ignacio, 1 minuto y medio cada uno, y con eso podemos ya ir cerrando esta conversación. Parte tú, Ignacio, y dejamos Voy a terminar. tomar esa pregunta como mi reflexión final, pero vuelvo a dar la vuelta. No pensemos que el capital humano o la sofisticación, digamos, la educación sofisticada tiene que estar en el político. Al final, los políticos, la democracia representativa son un espejo de la sociedad. Yo creo que el desafío largo está en la educación de las personas, de los ciudadanos. Y de nuevo, tomarse en serio, no a 5, quizás esto a 30. El problema de fondo que tenemos implica hablar de educación en serio, no del CAE y todas estas leceras, digamos. O sea, es tratar de emular en parte lo que se hace en esta universidad, de invitarlo a ustedes a pensar, a nivel desde la más temprana infancia, porque al final la virtud cívica es una repetición, es un hábito, ¿no? Donde uno encuentra al otro, es capaz de escucharlo, darle argumentos, decir estoy equivocado, cambio mi postura. Al final eso es, ¿no? Y ahí tú tienes ciudadanos más sofisticados, en el sentido de poder entender que esta cosa no es blanco-negro, no es gratis, no es facilona, y con ciudadanos más sofisticados, en ese sentido de la palabra, ellos mismos le van a exigir a sus parlamentarios mayor sofisticación. Entonces, yo creo que ahí hay una apuesta larga, que a mí me parece ineludible en las tensiones democráticas que tenemos acá y en el mundo. Vero, tu reflexión final. Sí, súper interesante la pregunta. A ver, capital humano yo diría a ver, especialistas o de analistas o de gente que pueda estar estudiando esto desde el punto de vista sociológico, antropológico, político, lo que sea, creo que hay harto, hay muchos, hay gente muy buena. Capital humano de los actores, o sea, capital en los actores políticos, esto que tú preguntas, ¿pero entienden o no? O sea, ¿qué capacidad tienen de entender? Mi experiencia conociéndolo, yo no tenía ni una experiencia política y me metí ahí así con actores políticos que llevan años y súper, digamos, en el núcleo más duro, porque eligieron a las mejores personas para estar ahí en la comisión experta. A ver, sí, yo diría que entienden, pero el discurso es totalmente distinto. O sea, una cosa es lo que te dicen para callado y otra cosa es la estrategia del discurso a la salida cuando salen a hacer los puntos de prensa. Es súper distinto. Entonces yo creo que entienden, pero se dejan llevar más por la estrategia de corto plazo que, digamos, que seguir con su acción, o sea, que organizar su acción a partir de la comprensión de los fenómenos. Y hay algunos que no entienden mucho también, o sea, ni de izquierda ni de derecha, en el sentido de que no entienden mucho lo que está pasando con la ciudadanía, eso no, pero entienden mucho más de lo que parece digamos, por la manifestación de sus decisiones políticas. Y respecto al capital humano de la ciudadanía, sí, yo creo que le encuentro toda la razón a Ignacio, o sea, que falta mucha educación, digamos, en todo, basal, y mucha educación política también, o sea, mucha educación política para tener gente más. Pero, y quería agregar, y con eso termino, hay un síntoma que aparece, que curiosamente lo leí en el informe de desarrollo humano del PNUD, pero yo lo había comentado antes por una experiencia que yo tenía con mis propios estudiantes, y que me dio mucha pena una conversación que yo tuve, yo les dije a ellos con mis estudiantes, estábamos hablando del tema de la delincuencia y también un poco como de las causas de la delincuencia, quiénes son los que terminan presos, o sea, como de que terminan presos las personas más pobres, bueno, etc. Y ellos... y era como que había personas que me decían, no, es que ya los presos tienen demasiados derechos, y había como bastante consenso, de demasiados derechos, se gasta demasiada plata en ellos, y qué sé yo, no sé qué. Y a mí me llamó la atención y terminó esto una conversación en que me dijeron, mis estudiantes dijeron, es que son los delincuentes o nosotros. O sea,
como que yo entendemos todas las causas, la injusticia, ya la vida que los llevó a eso y todo, pero somos ellos nosotros porque tenemos que defendernos. Y a mí la sensación que yo tuve fue como personas muy, muy jóvenes, como con una sensación de que lo que pueden hacer ellos como ciudadanos es muy poco para hacer digamos, para ir mejorando en condiciones de justicia. Y en el informe del PNUD dice algo así, dice que en la ciudadanía, que los ciudadanos sienten que lo que ellos hagan no va a tener, o sea, que no tienen ni una capacidad de impacto en mejorar la situación social. Y esa cuestión yo la encuentro muy dura, sobre todo en la gente joven, porque la gente vieja dice ya como que ya no, pero la gente joven, que siempre fue el motor del cambio, esta sensación de impotencia, y eso es lo que lleva a la retracción, a mi propio plan de vida y no algo más colectivo, me parece que es un signo muy, muy difícil, y ahí hay una falta de capital social también, o sea, que es la confianza en uno mismo como actor social, como posible actor social. Y creo que eso es, ojo, hay que ponerle mucho, mucho cuidado, porque es muy triste, digamos, solo tener una dimensión tan individual y no sentir que tú con otros puedes cambiar las condiciones sociales que tú mismo estás sintiendo que son opresivas. Súper, bueno, qué importante conversar y qué importante haber tenido esta reflexión. Yo quiero que les demos un gran aplauso a quien... Y nos volvemos a encontrar en próximas conversaciones. Que estén súper bien.